La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: ¿por qué Dios te deja sufrir? Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Este título seguro que va a traer a mucha gente: ¿por qué Dios te hace sufrir? Estuve escuchando a una mujer santa que lee la Biblia y ella tuvo una experiencia con el texto que vamos a meditar hoy. Jeremías 48. Léanselo completo y después encuentran ahí lo que les voy a leer, porque es bueno que se aficionen a buscar en la palabra de Dios la solución de sus problemas, no en los astros ni en los coach solamente, que los coach pueden servir por una cosa, pero para todo no. En los astros nunca, porque es pecado. En tu propio pensamiento menos. Búscalo en la palabra de Dios, donde está la verdad. Teniendo este regalo tan grande de Dios que es su palabra, andamos de aquí para allá buscando soluciones. Y esta mujer se preguntó en su corazón: ¿por qué Dios permites tú tanto sufrimiento en mi vida? Y le regaló este texto. Un texto que de los que yo nunca leo en la Biblia, porque en Jeremías y en Isaías hay muchísimas amenazas y maldiciones contra Egipto, contra Moab, contra Edom, los pueblos que estaban alrededor de Israel. Y a mí no me parece entretenido. Ahora con esta señora aprendí que me los tengo que leer todos, porque ahí puede estar Dios hablándome a mí. ¿Y qué dice aquí? Está hablando de Moab, un pueblo enemigo de Israel. Y dice Dios en concreto. Está en este capítulo 48 de Jeremías. Dice Dios en concreto: Moab estaba tranquilo, nunca había sufrido. Era como un vino guardado en una buena vasija. Pero yo voy a mandar gente que lo vaya cambiando de vasija en vasija hasta que pierda su sabor. Y las vasijas vacías las romperé, para que pierda la confianza en sus ídolos y aprenda a confiar en mí. Esta señora, con lo que te voy a explicar ahora a ti, encontró el sentido de su dolor. Fíjate cómo comienza la parábola que Dios nos da a través de Jeremías. Tu vida es como un vino guardado en una vasija tranquilo. Yo me hice mi propio análisis con eso y me di cuenta de que yo nací bajo el amparo de Dios. Yo nunca pasé hambre, ni necesidad, ni soledad. Estaba rodeado de 5 maravillosas hermanas: mi mamá, mi papá, la provisión, el negocio familiar, la casa bonita, próspera, el colegio, la alegría. Pero el día en que papá se murió, todo eso se acabó. Como te puede haber pasado a ti el día en que hubo un divorcio, el día en que papá se fue o mamá se murió o se mudaron de país, toda aquella alegría primigenia se rompió y no volverá nunca. Pues dice Dios que las vasijas pasadas está bien recordarlas, pero no vale tratar de revivirlas, porque cuando Dios te pasa de vasija, la vasija anterior la manda a romper. Después me fui al seminario. En el seminario me di cuenta cuántas veces Dios me rompió las vasijas a mí. Me establecí en Caracas, me rompió la vasija de Caracas para Colombia. Me rompió la vasija de Colombia, que era tan maravillosa, para España. Y cuando me ordené de sacerdote, me rompió la vasija y ahí pensé: a veces la ruptura de vasija y el cambio es sabroso, pero a veces es muy dramático. Para mí pasar de seminarista a sacerdote fue muy sabroso, pero que se muriera mi papá fue muy dramático. Y así a lo largo de la vida, mi vida al principio estaba enfocada principalmente en la renovación carismática. Llegó un momento en que conflictos, porque yo decía: la renovación es una corriente, no la pueden institucionalizar, no traten de crear otra iglesia paralela. No me entendieron, chocaron, me excluyeron, me botaron, me dio una depresión incluso en ese cambio de vasija. Pero es que cuando Dios te cambia de vasija, te está quitando la confianza en ti mismo y la confianza en tus ídolos para que confíes solamente en Él. Te está mejorando el sabor, te está haciendo superior y te está abriendo a un campo nuevo, aunque las vasijas a veces son muy oscuras porque son de barro y tú no entiendes qué está pasando en tu vida.
Así que la próxima vez que todo se te derrumbe, no lo veas como el final. Ve, me están cambiando la vasija. Y en vez de estar llorando y chillando que yo quiero tener el sabor de antes, que yo quiero ser el de antes, que yo quiero vivir como antes, ábrete a lo que venga, porque es que quien está mandando a quebrar las vasijas viejas y a pasarte una nueva vasija, no es nada más y nada menos que el mismo Dios, y Dios nunca se equivoca y quiere tu bien porque te ama como nadie más te puede amar. Entonces el vino, cuando lo van cambiando de vasijas, va aprendiendo a ser dócil y a perder el miedo de las acciones de Dios, que como te dije antes, a veces son muy dulces y a veces son muy amargas para nosotros. Pero Dios tiene que irnos cambiando de vasija para que perdamos el veneno original, y vayamos llegando a ser un vino puro, y llegará un día en que ustedes se van a enterar, se murió el Padre Roberto, si Cristo no viene antes. Y ese día será mi último cambio de vasija, tal vez el penúltimo, al purgatorio, y será que allí se acabe cuando llegue al cielo. Qué bello y qué bueno es Dios, que no nos deja infantes llenos de veneno, confiando en ídolos, sino que va derrumbando nuestra vida de una vez a otra hasta que adquiramos ese refinamiento de ser como el Hijo de Dios. Jesús vivió una ruptura de vasija. Él tenía a sus apóstoles, hasta la noche anterior cenaron juntos la cena de Pascua, y esa noche se rompió la vasija, y de ser el maestro y el señor de los hombres pasó a ser el convicto, el preso, el azotado, el muerto. Pero la misma vasija de la muerte, el Padre la cambió por su gloriosa resurrección. Y cuando lo subió al cielo, más todavía llegará el día en que a Jesús le toque también su último cambio de vasija, porque Él es un hombre como nosotros. Y va a pasar del Dios que reina en el cielo al Dios que reina en cielo y tierra en el juicio final. Quiero un mensaje especial para los católicos. A la iglesia también Dios la cambia de vasija. La cambia de vasija una y otra vez. En la Edad Media la iglesia adquirió un sabor de poder, de dominio, de dinero, que se compraban los cargos eclesiásticos. El laico no era nadie. La misma vida religiosa era para meter en los conventos a las hijas naturales de los reyes, incluso de los obispos. Fue terrible ese tiempo. Y llegó la Revolución Francesa, la Ilustración, y nos rompió la vasija medieval, que era tan sabrosa y tan poderosa para muchos de nosotros. Llegó la persecución, el liberalismo, la Ilustración comenzaron a caminar, y uno ve cómo Dios va cambiando la iglesia de vasija. Y llegamos al pasado siglo XX, en que en el Vaticano II Dios hizo un gran cambio de vasija. Y nos pasó de ser una iglesia rigurosamente jerárquica, piramidal, a ser una iglesia de más comunión y de más apertura hacia el mundo. Y Él está usando un instrumento que es el Papa Francisco para cambiarnos de vasija hacia la sinodalidad, a una iglesia más fraterna, más llena del Espíritu, a una iglesia cuya norma sea el Santo Evangelio, que camina con los hombres, no separada de los hombres, con los hombres, y el clero camina con el pueblo, no separado del pueblo de Dios, y donde todos pueden tener cabida porque el amor de Dios se va manifestando. Y hay gente que dice: no, yo no quiero que se rompa la vasija anterior con la misa en latín que no se entendía por parte del pueblo, con las normas litúrgicas, que era pecado mortal. Si sacabas las manos fuera del pecho, era pecado mortal del sacerdote. Si lo hacía conscientemente, él podía tener las manos solamente dentro del marco de los hombros. Así era antiguamente. Todo eso tuvo un sentido en su momento, pero esa vasija ya está rota, y hay que estar abierto con Dios a lo que viene delante. No está nada de malo que una mujer use un velo. A mí me parece bonito. Yo recuerdo a mis viejitas en Bejume, y las jóvenes, uno veía que iban caminando hacia la plaza y llevaban el velo en el brazo así, y uno decía: esa va a misa. Eso es bonito, pero no hay por qué imponérselo a la que no le guste. No hay por qué pegarse de eso. Y veo tanta pelea hoy en día en la iglesia porque la gente no quiere que el Espíritu Santo nos cambie para que nos parezcamos más al Evangelio.
Pero yo le digo, leamos los evangelios, que los evangelios son nuestro patrimonio que Jesús nos dejó. Y mientras más la iglesia se parezca al evangelio, y eso se logra con cambios de vasija, ¿me están entendiendo el lenguaje de esta charla? Cambios de vasija. No quise ponerle ese título porque no lo iba a leer nadie, pero esta es la razón por la que Dios nos permite a veces grandes sufrimientos en la iglesia y en la vida personal, y también en las naciones. También en las naciones. La Revolución Francesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, este momento con la guerra en Ucrania que Dios permitió, la pandemia que acabamos de pasar, es Dios cambiándonos de vasija, purificándonos a la humanidad para que lleguemos a adquirir ese sabor que hemos perdido, el sabor de criatura. El hombre se ha creído Dios. Ah, tú eres Dios, dice la providencia divina. Tú eres Dios, tú tienes armas nucleares, tú te crees omnipotente. Tú piensas que tú nunca tienes que recurrir a mí, te cambio por una vasija más frágil. Y hoy estamos en una vasija frágil. Y la historia nos va poco a poco enseñando a que no podemos vivir al margen de Dios, que no somos Dios y que hay que volverse a Él. Esa es la razón por la cual a veces todo se nos derrumba. La razón por la cual a veces Dios, como dice el Salmo, ocultaste tu rostro de mí y quedé desconcertado. Hay momentos en que sentimos que ¿por qué la mano de Dios no nos sostuvo? La semana pasada no pudimos grabar los programas para ustedes y para la gloria de Dios porque no había electricidad. Y hoy, después de esa ruptura de vasija, comenzamos a orar con humildad. Señor, por favor, que tengamos electricidad para hacer el trabajo. Los cambios de vasija, esa ruptura, cuando se nos rompe la vasija, cuando el pasado ya no se puede recuperar, cuando viene la aflicción, es que Dios nos está elevando la calidad de nuestro ser y nos está acercando más al ideal donde Él puede tener las manos libres para orar. Porque cuando Moab sufrió lo que Dios dice aquí, perdió la confianza en sus ídolos y se dio cuenta de que el único Dios era el Dios de Israel y aprendió a respetarlo y a confiar en Él. No es un Dios malo que nos hace eso. Es como la madre que Él baña a su hijo, que lo va cambiando. Esa es la razón por la cual se nos da una vislumbre de por qué Dios permite el sufrimiento y también de por qué el sufrimiento, que es la cruz, es muy desagradable a veces, pero siempre nos hace bien, por duro que sea. Espero que vayas a la Biblia, busques Jeremías 48 y allí encuentres ese texto del que te estoy hablando. Y a lo mejor en medio del texto Dios te dice algo más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, que llega hasta la juntura del hombre, hasta lo más profundo de él. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María te manda a recordar: no tengas miedo cuando te cambien la vasija. Yo estoy en eso y soy tu madre. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.